Buenas noches, muchachos. Hoy vamos a, a presentar la primera clase de este segundo lapso correspondiente a la teoría atómica para continuar con el curso de química, tercer año. Bueno, recuerden que nosotros en el lapso pasado estuvimos hablando de, digamos, la parte macroscópica de la materia, en el sentido de que estudiamos sus características químicas, sus características físicas, medimos estas características incluso en un laboratorio, medimos densidad, volumen, peso, eh, la masa de algunos objetos, vimos incluso reacciones químicas, transformaciones de esta materia, pero siempre desde el punto de vista macroscópico. Eh, Ahora, cuando hablamos de teoría atómica, nosotros vamos a estudiar la parte microscópica de la materia, es decir, vamos a estudiar las moléculas y los átomos. Bien, desde épocas muy remotas, los humanos nos hemos interesado en el estudio de la naturaleza de la materia. Eh, Nuestras ideas modernas sobre la estructura de la materia se basan, digamos, estas teorías modernas se basan en la teoría de un gran científico llamado John Dalton, que a principios del siglo XIX pues sentó las bases de lo que es la teoría atómica moderna. ¿Ok? En la actualidad nosotros sabemos cómo está constituida esta parte microscópica de la materia. Sabemos que está constituida por átomos, por moléculas y por iones. ¿Ok? Entonces, el estudio de la química siempre o se va a estar relacionando con este tipo de formas o especies. Pero vamos a hablar cómo fue evolucionando esta teoría atómica. Bien, eh, ya para el siglo V antes de Cristo, eh, el griego, un filósofo griego llamado Demócrito, ya expresó la idea de que toda la materia estaba formada por muchas partículas pequeñas e indivisibles llamadas átomos, lo, el- lo cual significa, este término átomos, que son indestructibles o indivisibles. Es decir, él planteó la idea de que si él agarraba una materia y comenzaba a dividirla, a dividirla, a dividirla, a dividirla, muchas veces iba a llegar ya un punto en donde no podía dividirla más. Y a esta última estructura o esta última parte de esta materia, él la llamó átomo. Es decir, que ya era sin división, ya no podía dividirse más. Eh, Años después, Aristóteles propuso que la materia estaba formada por cuatro elementos, como era el agua, el aire, la tierra y el fuego, formados a su vez por partículas indestructibles. Sabemos nosotros actualmente que, por ejemplo, el agua está formada por eh, dos átomos, hidrógeno y oxígeno. Por lo tanto, el agua no es catalogada como un átomo o eh, una partícula indivisible o indestructible. De hecho, el agua podemos dividirla en partículas más pequeñas, ¿sí? Actualmente. Por lo tanto, esta teoría también fue, digamos, no fue aceptada y, digamos, podemos desecharla. Pero pasaron muchos años en donde, digamos, nos hicieron estudios de gran aporte para proponer o rebatir las teorías que habían propuesto estos filósofos griegos. Y fue hasta el año 1808 cuando un eminente científico llamado John Dalton formuló ya una definición precisa
de las unidades indivisibles con las que está formada la materia y que actualmente llamamos átomos. Esto sentó las bases para lo que conocemos ya como la era moderna de la química. Bien, John Dalton estableció 4 postulados. Él dijo en el primer postulado que los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. ¿Okay? Que todo átomo o todos los átomos de un mismo elemento son idénticos, tienen igual tamaño, masa y propiedades químicas. Los átomos de un elemento son diferentes a los átomos de todos los demás elementos. El tercer postulado nos dice que los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. En cualquier compuesto, la relación de número de átomos entre dos de los elementos presentes siempre es un número entero o una fracción sencilla. Esto sentó las bases de lo que es la ley de las proporciones definidas y la ley de las proporciones múltiples. Y el cuarto postulado nos dice que una reacción química implica solo la separación, combinación o reordenamiento de los átomos. Nunca supone la creación o destrucción de los mismos. Esto sentó las bases de lo que se conoce como la ley de la conservación de la masa. Todas estas 3 leyes vigentes actualmente. Bien. ¿Qué nos dice la ley de las proporciones definidas? Bien. La ley de las proporciones definidas fue establecida por un científico llamado Joseph Proust, el cual establece que muestras diferentes de un mismo compuesto siempre contienen los mismos elementos y en la misma proporción de masa. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo agarro un elemento X con estos átomos y lo junto o lo hago reaccionar con los átomos de un elemento Y, va a formar este tipo de compuesto, siempre en una proporción, digamos, fija o definida, en donde por cada átomo Y, que es este rojo, se va a combinar con 2 átomos X. Y esta proporción se va a establecer siempre para la formación de ese tipo de compuesto. Siempre. Por eso es que se llama ley de proporción definida. Siempre voy a formar el mismo compuesto. ¿Okay? Fíjense que en este caso, 16 átomos de X se mezclan con 8 átomos de Y para formar el compuesto, este compuesto señalado como X2 más Y. ¿Okay? 8 átomos. ¿Ok? Perdón, 8 moléculas que estamos formando. Esto es lo que se conoce como la ley de la proporción definida. ¿Ok? Bien. La ley de las proporciones múltiples establece que si 2 elementos pueden combinarse para formar más de un elemento o más de un compuesto, perdón, la masa de uno de los elementos que se combina con la masa fija de otro mantiene una relación de números enteros pequeños. Es decir, que si yo tengo un compuesto que está formado por carbono y oxígeno, llamado monóxido de carbono, ¿okay? Donde se combina un átomo de carbono con un átomo de oxígeno, ¿okay? Va a estar formando ese tipo de compuesto cuando se mezcla uno y uno. Se llama monóxido de carbono. Pero si yo hago otro tipo de combinación en donde utilizo 2 átomos de oxígeno esta vez y un átomo de carbono, obtengo otro tipo de compuesto.
con otra proporción, en donde hay un átomo de carbono y 2 oxígenos. ¿Ok? Entonces, quiere decir que haciendo diferentes combinaciones de los mismos átomos, yo puedo obtener otro tipo de compuesto, siempre manteniendo una relación de números enteros. ¿Ok? En este caso, monóxido de carbono, dióxido de carbono. Bien, esto es lo que se conoce, o digamos que estos fueron los postulados que son vigentes actualmente, que son la ley de las proporciones definidas y la ley de las proporciones múltiples. ¿Ok? Recuerden, la ley de las proporciones definidas me dice que los átomos se van a mezclar de una manera determinada para formar ciertos compuestos, siempre bajo las mismas proporciones. Y la ley de las proporciones múltiples me dicen que diferentes combinaciones de átomos me pueden generar otro tipo de compuestos, aunque sean los mismos átomos. Pero si yo cambio la proporción o el número de átomos que estoy mezclando, puedo obtener compuestos totalmente diferentes. ¿Ok? Como el ejemplo que vimos de monóxido de carbono y dióxido de carbono. Bien. La tercera ley que está vigente aún es la ley de la conservación de la masa, la cual dice que la materia no se crea ni se destruye. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que la masa total de las sustancias presentes después de una reacción química es la misma que la masa total de las sustancias antes de la reacción. Es decir, que la materia que yo tengo al principio de una reacción, a pesar de que sufra una transformación química, va a ser la misma materia o la misma masa, perdón, que voy a obtener como resultado de esta reacción. Si lo medimos en cuanto a peso, es decir, yo no voy a perder nada, simplemente voy a transformar esta materia. Mediante un experimento, Anthony Lavoisier comprobó esto, un experimento muy sencillo. Él agarró un recipiente, colocó estaño, colocó aire y lo hizo reaccionar. Es decir, un recipiente totalmente cerrado, dentro había aire, él encendió esta vela, ¿ok? Aquí había aire, esto estaba sellado, por supuesto. Una vez que el aire se consuma, pues la vela pues se apagará, pero ya hubo una reacción química. Y él verificó que nunca hubo una variación de peso, a pesar de que el estaño se transformó en dióxido de estaño, ¿ok? Más el estaño que quedó sin reaccionar, más el aire que queda ahí, porque acuérdense que esta cápsula está totalmente sellada, ¿ok? Se consumió todo el oxígeno, la vela se apagó, la reacción se detuvo, pero a pesar de que hubo transformaciones químicas, no hubo diferencias de peso. La balanza se mantuvo sin movimiento. Quiere decir que la materia o el peso de la materia que había al principio de la reacción se mantuvo al final de la reacción, solo que se transformó. Fíjense que al principio no teníamos dióxido de estaño, ¿ok? Solo teníamos el estaño, ahora tenemos dióxido de estaño, el estaño que quedó sin reaccionar, más el aire. Pero el peso se mantuvo intacto. Es decir, la materia no se crea ni se destruye, simplemente, muchachos, se transforma. Eh, estos postulados de Dalton planteaban de que el átomo era una partícula, la partícula más pequeña, y que era totalmente indivisible y además indestructible. Pero años posteriores a los postulados de Dalton, un científico llamado Thomson estaba realizando una serie de experimentos con rayos catódicos
para descubrir, que le permitió descubrir una partícula aún más pequeña que el átomo, el electrón. ¿Cómo hizo este descubrimiento el señor Thomson? Él agarró una batería, una fuente de alto voltaje, y la conectó por el lado negativo a un metal y por el lado positivo otro metal. Esto le permitió emitir un rayo que se proyectaba sobre una pantalla fluorescente. Por supuesto, a esta descarga, estos rayos llamados rayos catódicos, que provenían del cátodo, es decir, del polo negativo de esta fuente de alto voltaje, iban hacia el ánodo, hacia el lado positivo, y se proyectaban hacia esta pantalla fluorescente. ¿Qué le llamó la atención a él? Que cuando él activaba un campo magnético negativo, estos rayos eran repelidos hacia el punto C. Pero cuando él activaba el, el polo positivo, pues los rayos eran igualmente, eran, digamos, atraídos hacia este polo, o sea, por el lado positivo. Él llegó a la conclusión de que estas partículas emitidas desde el cátodo eran partículas de carga negativa, ¿ok? Planteando la existencia de unas partículas en el átomo llamadas electrones y las cuales estaban cargadas cargadas negativamente. Aquí observamos un dibujo del experimento que realizó el señor Thomson. Observamos cómo cuando acercamos un imán por el lado positivo, perdón, por el lado negativo, los rayos catódicos, que son estos, pues son repelidos, y cuando es el lado positivo, pues se sienten atraídos. Esto evidencia que estas partículas están cargadas negativamente. En base a esto, Thomson planteó que el átomo está constituido por una esfera uniforme, y dentro de ella están incrustados los, electrones. Están incrustados los electrones, o sea, haciendo semejanza a lo que es un pudín de pasa, y de hecho se le llamó el modelo del pudín de pasa. Entonces, esta esfera cargada positiva eh, tenía incrustado todas estas partículas cargadas negativamente, que son los electrones. Bien. Años posteriores, otro científico llamado Rutherford hizo el descubrimiento de los protones. Él, utilizando material radioactivo, observó que se emitían unas partículas alfa, que son partículas cargadas, eh, mm, son partículas positivas, las cuales, eh, atravesaban una lámina de oro, ¿ok? Pero él le llamó la atención que estas partículas, no todas atravesaban no todas atravesaban la lámina de oro, sino que observó que algunas se desviaban un poco y otras digamos, se repelían totalmente, o sea, se regresaban al punto de origen prácticamente. Esto, digamos que causó, digamos, una contradicción al modelo de átomo que estaba proponiendo Thomson,
que decía que era una esfera grande. Si fuese una esfera grande, todos los rayos, estos rayos alfa que son positivos, deberían ser repelidos, porque es una esfera grande positiva donde están los electrones incrustados. Entonces el rayo debería entrar y ser repelido automáticamente. ¿Por qué? Son dos cargas positivas, la del modelo de Thomson y estos rayos alfa que son positivos. Y él observaba que los rayos pasaban, ¿eh? Y algunos no. Entonces él planteó que es muy probable que eh, el átomo en sí debe tener un núcleo positivo y el resto, la mayoría es vacío. Vacío donde están los electrones girando alrededor de ese núcleo. Años posteriores, otro científico llamado James Chadwick descubrió los neutrones, que son partículas neutras que también están en el núcleo del átomo. ¿Sí? Entonces, en base a esto, el modelo atómico de Rutherford plantea que tanto protones como neutrones están confinados en un núcleo extremadamente pequeño. ¿Ok? Y los electrones representan una nube que circula o circunda el núcleo como una especie de sistema planetario. ¿Ok? Entonces, eh, eh, aquí observamos cómo fue evolucionando el modelo atómico desde la llamada partícula indivisible e indestructible, llamada átomo, que plantearon los griegos y planteó John Dalton, a una partícula que, o un átomo que está constituido por subunidades aún más pequeñas que son electrones, neutrones y protones. ¿Sí? Entonces, Rutherford planteó que el átomo está formado por un núcleo muy pequeño donde están confinados, ¿okay?, protones y neutrones, dependiendo del átomo. ¿Okay? Y alrededor, una especie de órbitas, circulando los electrones. Y este espacio es vacío. ¿Okay? Por eso es que cuando él hizo el experimento donde se hizo la emisión de rayos alfa, que son partículas cargadas positivamente, algunas atravesaban el espacio vacío y por lo tanto seguían derecho, otras rozaban el núcleo y tenían una pequeña desviación, pero otras impactaban el núcleo, que es donde estaban los protones, y se devolvían. ¿Okay? Por eso, él observó, al observar esto, él planteó que es un espacio vacío. Entonces, él planteaba el átomo como un sistema planetario, ¿ok? Donde tenemos el núcleo y alrededor unas especies de órbitas, los electrones girando, ¿ok? Este modelo atómico nos va a servir de base para estudiar los elementos de la tabla periódica, ya que plantea que un átomo está constituido por protones, electrones y neutrones. ¿Ok? Donde el núcleo está constituido por protones y neutrones y los electrones alrededor de él. ¿Ok? Si bien este modelo atómico de planteado, estamos planteando ahorita, no, no es actualmente el aceptado, nos va a servir de base. Pero
Más adelante, digamos ya en clases de tercer laxo, más o menos, vamos a estudiar la mecánica cuántica y vamos a determinar que realmente estos electrones no giran alrededor de este núcleo como el sistema planetario, ya que al ser esto positivo y esto negativo puede llegar un momento en que colapsan por efecto de atracción, sino que ellos tienen un movimiento ondulatorio. ¿Ok? Y esto es lo que se conoce como la teoría ondulatoria o la teoría cuántica. ¿Ok? Pero esto lo vamos a estudiar más adelante y hasta ahora, o por lo menos hasta aquí, nos vamos a basar en este conocimiento, que un átomo está constituido por protones, electrones y neutrones, y que el núcleo está constituido por protones y neutrones, y alrededor de él giran los electrones. ¿Ok? Bueno, muchachos, esto es todo por hoy y nos vemos en la siguiente clase.